Los medios de comunicación son necesarios para el desarrollo de la democracia y tienen un papel fundamental en el funcionamiento del Estado de Derecho porque les corresponde ejercer de observadores de las instituciones y denunciar posibles abusos de poder. Tener acceso a la información es un derecho básico, por eso una sociedad libre necesita una prensa independiente que permita a los ciudadanos conocer en todo momento lo que sucede en su entorno para actuar en consecuencia. La concentración de la propiedad en el mundo de los medios de comunicación atenta en más de un sentido contra la igualdad y la libertad de la ciudadanía. La centralización en los distintos rubros de comunicaciones lleva a un ordenamiento del discurso y por lo tanto un afianzamiento de la dominación de ciertos grupos sociales sobre el resto, consolidando relaciones de poder económicas, políticas y culturales. Hoy veremos los 5 grupos de medios de comunicación más grandes de Latinoamérica. Me presento, esto es Balance de Tiempo. El holding Grupo Albavisión, de origen guatemalteco, está constituido por 50 canales de televisión, 68 emisoras de radio, un periódico y 65 salas de cine en toda Latinoamérica según su sitio web. La verdad es que su cantidad podría ser mucho mayor, teniendo en cuenta que en muchos casos el grupo posee varias licencias por cada medio. Su última adquisición de peso fue en 2018 cuando se hizo acreedora de 12 licencias de TV digital en México, ganándoselo a los gigantes de medios de Televisa y TV Azteca. Su dueño, el empresario mexicano Ramiro Ángel González, conocido como El Fantasma, en alusión a su costumbre de inscribir sus empresas a nombre de familiares o representantes, esquema que evita las reglamentaciones antimonopólicas vigentes. En Guatemala uso el nombre de mi esposa, en Chile tengo chilenos y en Perú tengo peruanos. Yo solo manejo un holding y dejo que mis amigos y familiares controlen el resto. Describía por el 2007 su modus operandi en el mundo de los medios latinoamericanos, el empresario. La red Albavisión conecta a 114 millones de latinoamericanos a través de noticieros y programas de entretenimiento. En México, por ejemplo, cubre 500 municipios en 11 estados, donde llegaría a 6 millones de hogares con una población de más de 22 millones de personas. Su red se extiende en Centroamérica y el Caribe, especialmente México, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Perú con el canal ATV, Chile con el joven Telecanal, Bolivia con Bolivisión y Argentina, dueña de Canal 9 desde 2007. Su influencia en Centroamérica y el Caribe es notable. En Guatemala es un gran aportante de dinero para las campañas políticas y donde mantiene la propiedad de todos los canales de TV de la banda VHF, que le permite cubrir todo el país y no tener competencia en el país guatemalteco. Un verdadero monopolio concentrado en la figura de Ramiro González, que consiguiendo diferentes medios desde sus oficinas en Miami y en el que poco a poco se va expandiendo en el continente con diferentes adquisiciones. Fundado como un boletín de 2 páginas de avisos comerciales en 1835 por 2 inmigrantes, pasó a la familia Miro Quesada en 1875. El comercio sobrevivió a uno de los asesinatos de su director y familiar en 1933 y la expropiación de la dictadura militar entre 1974 y 1980. Su poder de influencia en la opinión pública peruana es determinante y su posición en el mercado de medios de comunicación es de primer nivel sobre los demás. Su ingreso en el 2007 al mercado de la televisión se dio con la compra de América Televisión, hoy líder en audiencia. En 2013 se tornó una polémica sobre la libertad de medios en el Perú, debido a la compra de Pensa, diario rival y de una importante colección de versiones regionales en todo el país por el grupo El Comercio. Con la compra, el panorama cambió de manera brutal. La familia Miro Quesada antes de esto controlaba el 50% de las ventas de diarios y por ende los ingresos publicitarios. Con la compra de Pensa pasó a manejar el 80% de la circulación de los periódicos, consiguiendo el 78% de los lectores de mercado. El Comercio es actualmente dueño de 9 diarios, entre ellos destacan El Comercio, El Trom, Depor, diario deportivo y referente de su campo, Gestión, especializado en noticias económicas, y Publimetro, diario gratuito que se distribuye en Lima. Además, posee otros importantes diarios en su categoría: Perú 21, Correo, Ojo y El Bocón, estos 3 últimos comprados a Pensa. El grupo también se refuerza con el diario Correo, que tiene presencia en casi todo el país, ya que este tiene versiones en 17 de las 25 regiones del Perú. El Comercio es el grupo de medios más grande, ubicándose entre las 150 empresas más importantes del Perú. En 2015, los ingresos de este grupo y sus filiales fueron superiores al total recibido por todo el sistema gráfico de medios del país. Es dueño de América Televisión y Canal N, líderes en señal abierta y de cable, del diario popular Trom y del Comercio.pep, la web de noticias con mayor alcance del país, además de concentrar alrededor del 56% de los ingresos por la venta total de la publicidad de medios.
En el resumen, el comercio es dueño de 9 de los más de 20 periódicos estimados en Lima. Concentra alrededor del 80% de la circulación diaria en la capital y el 74% en promedio a nivel nacional. En cuanto a su alcance aproximado en la población, el comercio tiene el 78% de la lectoría del mercado, con el 65% de los estimados en audiencia mensual vía web. También domina el sector de la televisión, con América Televisión, canal que comparte con el diario La República, teniendo el 23% de las cuotas de audiencias, seguido por Latina con el 16% y ATV con el 11% según promedios anuales del 2015. El comercio, sin duda, es el grupo mediático más consolidado y fuerte del Perú. El Grupo Clarín es el mayor conglomerado de comunicaciones en la Argentina, con presencia dominante en todas las industrias de medios y auxiliares. Surgido del diario Clarín que fundó en 1945 Roberto Noble, cual expansión fue gracias al mayor accionista y CEO Héctor Manieto, a partir de la última dictadura militar argentina. Su currículum con las adquisiciones más importantes fueron la adquisición mayoritaria de papel prensa lleno de irregularidades en 1976, la compra de Radio Mitre en 1985, Canal 13 en 1989, Multicanal, que es TV por cable, en 1992, la fusión con Cablevisión en 2007 y con la Telefónica Telecom en 2018 fueron alimentando al grupo haciéndolo cada vez más poderoso en el país argentino. La distancia entre este conglomerado y el resto del ecosistema es gigantesco, tanto si se mide en ingresos, audiencias, escala geográfica, posición de dominio en cada mercado, como se cruzan y combinan todos estos factores. A modo de ejemplo, sin tomar en cuenta sus negocios de provisión por cable, telefonía móvil y conectividad a internet, el grupo Clarín obtuvo en 2017 ganancias de 159 millones de dólares, cuando el resto de los grupos mediáticos, que serían su competencia, no llegaron a cruzar los 10 millones de dólares. Clarín es asimismo un actor de la vida política y cultural del país, y su posición es tema de interés para todos los actores políticos y económicos. A partir de 2009, con la crisis del campo, se protagonizó una inusual disputa política y económica con la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. La pelea puso al diario en un lugar de fuerte opositor al gobierno y practicó lo que uno de sus editores llamó periodismo de guerra. La reciente fusión entre la compañía de TV por cable, Cablevisión y uno de los mayores operadores de telecomunicaciones, Telecom, permitió a los accionistas del Grupo Clarín protagonizar la mayor concentración, medida en cantidad de mercados que abarca, de la historia de los medios y telecomunicaciones de América Latina. El antecedente más cercano fue la operación protagonizada por, de nuevo, el Grupo Clarín, cuando en diciembre de 2007 fue autorizado por el entonces presidente Néstor Kirchner para explotar las dos principales cable operaciones del país, Cablevisión y Multicanal. El Grupo Clarín es el mayor y más consolidado de los grupos en Argentina. El conglomerado conducido por Héctor Manieto supera el 25% de todos los consumos informativos del país, muy por delante de su competidor, el Grupo América, con apenas un 7%. Edita el diario más vendido, uno de los periódicos online más visitados, además de los dos de los diarios regionales más importantes, La Voz del Interior de Córdoba y Los Andes de Mendoza, posee emisoras de radio líderes en audiencia como Radio Mitre y FM 100 y cientos de repetidores. En el fútbol, edita el diario más leído, Olé, y maneja Teis Sport. Es la segunda red de TV abierta más grande del país, es socio mayoritario en la única fábrica de papel diario y es accionista mayoritario del principal cable operador del país y de una de las dos operadoras de telecomunicaciones más importantes. El mayor de los grupos mediáticos es desde hace 2 años uno de los principales conglomerados económicos de la Argentina. Además de ostentar posición dominante en todos los segmentos de medios de comunicación y actividades auxiliares y complementarias, como su mayoría accionaria en la única fábrica de producción de papel prensa que comparte con la Nación y el Estado Nacional, el Grupo Clarín posee intereses en ferias y exposiciones y organiza la principal muestra agropecuaria del país en derechos de exhibición de contenidos, producción cinematográfica, imprenta, editorial de libros, turismo y videojuegos. En todos estos segmentos, el Grupo Clarín tiene implantación significativa en la Argentina, pero no ha logrado hasta ahora proyección regional o internacional, a diferencia de los conglomerados mediáticos dominantes de Brasil o México. La conversión de diario en grupo multimedios y luego en conglomerado económico contó con los favores de sucesivos gobiernos, además de una estrategia corporativa eficaz para aprovechar la interlocución crecientemente privilegiada que Clarín fue consiguiendo con el Estado a lo largo de sus más de 7 décadas de existencia. La fuerza de Televisa descansa en la acumulación que ha tenido durante más de medio siglo de la televisión mexicana. En el sistema político, Televisa sacó provecho durante largo tiempo de un círculo vicioso que articuló su poder de comunicación con las necesidades del Estado.
En su desarrollo siempre jugó un papel especial la estrecha relación de Televisa con el PRI, que gobernó México ininterrumpidamente durante más de 70 años. Hechos representativos son los múltiples casos de accionistas del directorio del grupo comunicacional que pasaban a ser legisladores y una vez terminado su mandato volvían al directorio. El poder de Televisa comenzó desde que hacia 1930 el empresario Emilio Azcárraga Vidaurreta, abuelo, estableció sus primeras estaciones de radio. 2 décadas más tarde crearía los primeros canales de TV en México, Canal 4 y Canal 5. Durante todo ese trayecto a la familia Azcárraga se le benefició de parte del gobierno de no promover ni autorizar otras televisoras comerciales, de tal manera que quedó despejado para que Televisa se expandiera de manera monopólica. Así empezó su etapa de hegemonía en el sector de la comunicación hacia 1960, teniendo más de 250 emisoras de radios en todo el país. En 1973 nacería oficialmente Televisión Vía Satélite Sociedad Anónima, o Televisa. Para 1976 exportaba ya productos en este medio a toda América Latina y a Estados Unidos. Los años 90 serán los de la expansión en contenidos de TV, radio, internet, telefonía, cine y en telecomunicaciones de telefonía fija y servicios de banda ancha. Televisa es la corporación mediática más importante del mundo hispano. Sus ventas anuales, que en 2012 fueron de 5.400 millones de dólares, duplicando la del Grupo Clarín en Argentina y quedándose cerca del Grupo Globo en Brasil con 6.502 millones de dólares. Pero la diversidad de empresas que manejan el campo del entretenimiento, sus índices de audiencia y en otro plano, la capacidad de influencia política que ha tenido, permite sostener que el predominio de Televisa en México es mayor que el de cualquiera de esos consorcios en sus países. En México, Televisa manejaba en 2010 321 canales de TV abierta, sumando 261 de carácter analógico. Sus señales principales son Las Estrellas y Canal 5, además de Canal 9 y Foro TV como subcanales. Las cifras de Televisa marean por la poca información que hay. Para 2010 controlaba el 70% de las frecuencias de TV y de la audiencia televisiva, además de tener el 58% de la publicidad en todos los medios. El gigante de Latinoamérica. Grupo Globo desempeña un papel central en los mercados de TV abierta, TV por cable, medios de comunicación por internet y radio. Su red Globo es el líder de mercado de TV abierta en Brasil. Su contenido generado por su subsidiaria Globosat, incluyendo Globo News y docenas de otros canales, dejan su huella en la TV por cable. Su Globo.com es el portal de noticias en línea más grande de Brasil y 2 de sus redes de radio, Globo AM, FM y CBN, se encuentran entre las 10 más grandes en términos de audiencia. El símbolo más grande del Grupo Globo son sus 5 canales de TV que, siendo líderes del mercado brasileño, construyeron la segunda red de TV más grande del mundo solo detrás del ABC norteamericano. Por día aproximadamente es visto por 185 millones de personas. Sus canales alcanzan el 98% del territorio, además de llegar al 100% de la población brasileña. El grupo es propiedad de la familia de Roberto Marinho. Comenzó en 1911 con la fundación del periódico A.Not en el Río de Janeiro. Más tarde, en 1925, surge el periódico O Globo y para mediados de los años 40 incursionaría en otros medios como la radio. No fue hasta el lanzamiento de la red Globo en 1964 y la posterior adquisición de diferentes radios, medios gráficos y licencias de TV, para lo cual fue imprescindible la ayuda del gobierno militar de aquella época, que la empresa consolidó su poder mediático en todo Brasil. La frase de Tancredo Neves, el primer presidente electo tras la dictadura que murió en 1984 sin tomar posesión, definió el poder que entonces tenía Globo. En Brasil uno puede enfadarse con el ministro del ejército, pero nunca con el Roberto Marinho, o que en una época se decía que ponía y quitaba gobiernos en Brasil datan el poder que tiene el Grupo Globo. Según un estudio publicado en 2010 por el periodista Genaro Villamil, el grupo de comunicación brasileño Globo tenía entonces hasta 107 emisoras televisivas en su país, pero era también propietario del periódico de mayor circulación, además de poseer la red radiofónica más grande de este estado sudamericano con unas 20 emisoras afiliadas al grupo. Hoy la red Globo acapara cuando menos por encima del 50% de la audiencia de televisión y la red Globo TV está considerada la primera de América Latina, con unas 20 cadenas de televisión. A lo que se debe sumar que TV Globo Internacional opera vía satélite en países como Estados Unidos, Chile, Argentina, Perú, Uruguay, Japón y algunos países de África y Europa. Según la revista Forbes, la familia Marinho es el clan familiar más rico de Brasil y que extiende sus intereses económicos y políticos por la práctica total del sistema institucional y social de este país. Hablar de medios de comunicación en Brasil es sinónimo de Globo y su inmenso poder en el país.
¿Quién tiene mayor poder, un medio de comunicación o el presidente de una nación? Hace unos años, en Argentina, el periodista Chiche Helbun contó una anécdota entre el expresidente argentino Carlos Menem y el CEO del grupo Clarín. Menem le preguntó a Héctor Manieto en broma ante algunas exigencias del grupo Clarín: ¿usted quiere ser presidente entonces? Y el gerente del multimedio le respondió: ese es un puesto menor. La concentración de los medios de comunicación es un fenómeno que se ha extendido por todo el mundo, poniendo en peligro el derecho de los ciudadanos a acceder a información diversa y plural. Los peligros para el sistema democrático no solo se miden con respecto al menoscabo del pluralismo informativo, sino que también por cuánta capacidad tienen los medios para determinar sobre qué se discute y a qué la sociedad le toma importancia. Las consecuencias de dichas concentraciones repercuten en la tendencia a la unificación de las líneas editoriales, producto de la reducción de voces y la existencia de conflictos de intereses entre el propósito informativo y el entramado económico del grupo de comunicación concentrado. La pluralidad es fundamental porque nos permite aportar una diversidad de opiniones, y precisamente en el proceso de formación de opiniones es muy importante tener una cantidad de fuentes de información y análisis diferentes para que el público, nosotros, forje su propia opinión y participe en debates públicos. La transparencia y la diversidad son indicadores fundamentales y fuertes del nivel de democracia. Finalizando, esto fue Balance de Tiempo. Si te gustó el video, dale me gusta y compartilo. Si tenés alguna recomendación para mejorar, abajo están los comentarios que los voy a estar leyendo. No olvides suscribirte. Chao.